Buenas tardes. En el video de hoy voy a relatarle el artículo que se titula como Jurisprudencia Constitucional sobre Función Pública y Carrera Administrativa en Colombia, cuyo autor es Edgar Enrique Martínez Cárdenas. En Colombia, la carrera administrativa fue elevada a canon constitucional a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, que en su artículo 125 dispuso, abro comillas, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. En desarrollo de este mandato constitucional, el legislador expidió inicialmente la Ley 27 de 1992, a través de la cual se reguló lo atinente a la conformación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se reglamentó el sistema de carrera para las entidades tanto del nivel nacional como territorial. Se clasificaron los empleos, se asignó a las entidades la competencia de desarrollar los procesos de selección, se desarrolló el derecho de la reincorporación e indemnización, se establecieron garantías para los limitados físicos y la maternidad y se consagró un sistema de ingreso extraordinario para los empleados de nivel territorial. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 443 de 1998, que se convertiría en el nuevo Estatuto de Carrera Administrativa, el que introducía reformas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, creando comisiones departamentales y distritales. También se asignaron competencias sancionatorias, se prohíben las inscripciones extraordinarias en el escalafón de carrera, se precisó la clasificación de los empleos de libre nombramiento y remoción, se dispuso la unificación de la nomenclatura para los empleos de los diferentes niveles territoriales, se estableció que las modificaciones a las plantas de personal debería estar respaldado por un estudio técnico y por razones del servicio, y se hicieron precisiones sobre el derecho preferente para la reincorporación por supresión de un empleo de carrera, el que podría hacerse efectivo en cualquier entidad y no solo en la que se elabora. Sin embargo, al ser sometida al control de constitucionalidad, buena parte del articulado de esta ley es declarado inexequible por la Corte Constitucional al considerar que el legislador erraba en la interpretación de precisos mandatos constitucionales sobre la carrera administrativa, el servicio civil y la función pública en general. Debe advertirse, además, que el Congreso de la República, después de producida la sentencia C-372 de 1999, se abstuvo de expedir una nueva ley de carrera ajustada al mandato constitucional, de conformidad con los planteamientos del máximo Tribunal Constitucional, lo que prácticamente mantuvo inoperante la carrera administrativa en aspectos esenciales como la realización de la oposición o concurso, situación que solo comienza a subsanarse con la promulgación de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004. Es decir, que después de 15 años de promulgada la actual Constitución Política del país, aún se tiene serias dificultades para hacer efectivo el principio de mérito y de la igualdad en el acceso a la función pública, debido en buena medida, entre muy diversos factores, a la inadecuada lectura que viene haciendo el legislador colombiano sobre la concepción y el alcance del sistema de carrera administrativa. Como principio rector, el empleo público en Colombia, lo que prácticamente ha dejado en manos de la jurisdicción constitucional a través de sus diferentes pronunciamientos judiciales, por vía jurisprudencial, el señalamiento de los criterios orientadores teniendo como base la actuación de las acciones de inconstitucionalidad impetradas por un muy diverso ciudadano de las normas legales que se han expedido para regular la materia. Por ello, el propósito de este artículo es hacer una presentación sobre aquellos aspectos más relevantes de la carrera administrativa, a partir de los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre algunas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y de los decretos con fuerza de ley que expidió el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador a través del artículo 53 de la mencionada ley, por medio de la cual, como se ha dicho, se expidió el régimen vigente en Colombia sobre el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. El propósito es presentar a los interesados en el tema una apretada síntesis sobre estos recientes fallos,
que, como se sabe, se convierten en una fuente esencial del derecho para los diferentes operadores jurídicos, servidores públicos y ciudadanos en general. Para su presentación, se ha optado por abordar algunos aspectos temáticos esenciales como la concepción y el alcance de la carrera administrativa, la Comisión Nacional de Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro del servicio. A su vez, al interior de cada uno de estos ejes se presentan los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional, sugiriendo a los interesados con su profundización la consulta de las sentencias referenciadas. No se pretende presentar en forma exhaustiva cada uno de estos fallos, sino por el contrario, integrar el pensamiento de la Corte sobre ciertos aspectos temáticos que no siempre encuentran abordados en una sola sentencia. La carrera administrativa, concepción y alcance. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el Estado Social de Derecho, la carrera administrativa constituye un principio de constitucional y como tal una norma jurídica superior de aplicación inmediata, que contiene una base axiológica jurídica de interpretación cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional. El régimen de carrera administrativa, tal como lo concibió el Constituyente de 1991, impulsa entonces la realización plena y eficaz de principios como el de igualdad y el de parcialidad, pues se sustenta en la promoción de un sistema de competencia a partir de los méritos, capacitación y específicas calidades que las personas aspiran a vincularse a la administración pública. Solo cumpliendo esos objetivos, que se traducen en cantar los mejores y más capaces para el servicio del Estado, el Estado, está en capacidad de garantizar la defensa del interés general, pues descarta la manera definitiva a la inclusión de estos factores de valoración que repugnan a la esencia misma del Estado Social de Derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, entre otros, y en cambio fomenta la eficacia y eficiencia de la gestión pública. En numerosas ocasiones la Corte se ha pronunciado en relación con los fines que orienta la carrera administrativa en Colombia. En tal sentido, existen unas claras líneas jurisprudenciales de que aquella permite al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen cada vez mejores índices de resultados. Asegura que la administración esté conformada por personas aptas para que, desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función cumpla este acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que prestan su servicio al Estado. Permite seleccionar adecuadamente a los servidores públicos y garantiza que no sean los intereses políticos sino las razones de eficiente servicio y calificación las que permitan el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Y asegura la vigencia de los principios de eficiencia y eficacia en el servicio público, la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos, así como los derechos subjetivos reconocidos mediante el régimen de carrera administrativa. Sobre este último fin de carrera administrativa, la Corte ha señalado la especial protección de los derechos subjetivos del empleado de carrera, tales como el principio de estabilidad en el empleo, el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición de escalafonado, pues esta corporación ha señalado que las personas vinculadas de carrera son titulares de unos derechos adquiridos que deben ser protegidos y respetados por el Estado. Por consiguiente, todo análisis constitucional de una regulación específica de la carrera administrativa debe tomar una consideración no solo de libertad de configuración que la Carta refiere a la ley en esta materia, sino también a las finalidades constitucionales propias de la carrera administrativa. Sistemas específicos de la carrera administrativa. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 909 de 2004, se entiende por sistemas específicos de carrera administrativa aquellos que en razón de singularidad y especialidad de funciones que cumplen las entidades de las cuales se aplican contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal que se encuentra consagrada en las leyes diferentes a las que regulan la función pública. Se estableció igualmente en el mismo artículo que la vigilancia de estos sistemas específicos corresponde a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Esta disposición fue demandada ante la Corte Constitucional, la cual tuvo que abordar dos problemas esenciales así dentro de las atribuciones que otorgan el artículo 125, 130 y 150 de la Constitución Política. El legislador puede crear o no sistemas específicos
de carrera distintos del régimen general y así asignarle a la Comisión Nacional de Servicio Civil la vigilancia de los sistemas específicos de carrera excluyéndola de la administración de tales sistemas. Se desconoce el mandato contenido en el artículo 130 de la Carta Política que se le asigna a la Comisión. Ambas funciones en relación con la carrera de los servidores públicos, con excepción de las que tengan carácter especial. La Corte reiteró que el legislador, en virtud de los artículos 125 y 130 de la Constitución, tienen competencia para crear sistemas específicos de carrera aplicables a determinadas categorías de servidores públicos, los cuales difieren de los sistemas especiales que dan origen al constitucional, como las fuerzas militares, la rama judicial y la Procuraduría General, entre otros. De esta manera existen tres categorías de sistemas de carrera: el general, regulado actualmente por la Ley 909 de 2004, los sistemas especiales previstos por el Constituyente y los sistemas específicos creados por la ley. Consultas. De conformidad con el artículo 11 del Decreto 760 de 2005, la Comisión Nacional del Servicio Civil únicamente absolverá las consultas que en materia de carrera administrativa le formulen las organizaciones sindicales a través de sus presidentes y las entidades públicas por conducto de sus representantes legales. Dichas consultas serán contestadas en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de su radicación. Dispuso igualmente que las solicitudes de información y de expedición de copias se entenderán dentro de los 15 días siguientes, contados a partir de su radicación. Al ser demandada esta disposición, la Corte debió analizar si la norma viola el artículo 23 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental de petición en cabeza de todas las personas, y no solo de las que indica la norma acusada. El tribunal encuentra que la forma como está regulado el acceso a las consultas en la disposición acusada constituye una evidente violación del derecho fundamental de petición y de todo el desarrollo jurisprudencial que de este derecho ha realizado la Corte Constitucional a lo largo de 14 años, no resultando aceptables las distinciones que introduce el artículo 11 entre consultas, peticiones, informaciones, expedición de copias, pues lo que en el fondo trata de soslayar es un hecho evidente: la norma tal como está concebida pone límites desprovisionales al ejercicio del derecho de petición, motivo por el cual se declara inexequibilidad. Función de vigilancia. De conformidad al artículo 12 de la Ley 909 de 2004, la Comisión Nacional de Servicio Civil, en ejercicio de las funciones de vigilancia, cumplirá, entre otras, la atribución de recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas presentadas a través de los medios autorizados por la ley, y en virtud de ellas u oficiosamente realizar las investigaciones por violación de las normas de carrera que estimen necesarias y resolverlas observando los principios de celeridad, eficacia, economía e imparcialidad. Toda resolución de la Comisión será motivada y contra las mismas procederá el recurso de reposición. Igualmente, el parágrafo 2 de la facultad de la Comisión para imponer a los servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa previo el debido proceso cuando se compruebe la violación a las normas de carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas para ella. La multa deberá observar el principio de gradualidad conforme al reglamento que se pida a la Comisión Nacional de Servicio Civil, cuyos mínimos serán 5 salarios mínimos legales vigentes y máximos 25 salarios mínimos legales vigentes. Procedimiento que quedó reglamentado en el título 5 del Decreto 760 de 2005. Estas disposiciones fueron demandadas ante la Corte Constitucional. La demandante considera que las disposiciones acusadas confieren a la Comisión Nacional del Servicio Civil una potestad investigativa y sancionatoria sobre los servidores públicos que desconozcan las normas de carrera administrativa, cuando constitucionalmente la competencia en materia disciplinaria fue dada al Procurador General de la Nación, permitiéndose así que dichos servidores puedan ser sancionados 2 veces por un mismo hecho. Además, para la actora, el principio de doble instancia se infringe al solo proceder el recurso de reposición contra las sanciones que imponga la Comisión Nacional del Servicio Civil, sosteniendo además que tal comisión, al ser quien administra la carrera administrativa, no resulta imparcial para decidir sobre los conflictos generados por desconocimiento de las normas de carrera y de sus propias órdenes e instrucciones. Finalmente, en concepto de la demandante, las normas atacadas no garantizan un juicio imparcial por cuanto la Comisión Nacional del Servicio Civil decidirá sobre conflictos generados en desarrollo de la carrera administrativa, con fundamento en normas expedidas por la Comisión. Al analizar el problema planteado, la Corte inicia por reiterar que, como se ha explicado, la Comisión Nacional del Servicio Civil ejerce funciones administrativas y por lo tanto sus decisiones están sometidas a las reglas propias del debido proceso. El trámite y la sanción a imponer deben estar previamente establecidos en la ley.
según lo establece el artículo 29 superior, pues de otra manera la autoridad pública estaría impedida para actuar. Tal es el sentido del artículo 121 de la Carta Política, según el cual las autoridades no pueden ejercer funciones distintas de las que se le atribuyen la Constitución y la ley. Considera también que las normas que se examinan facultan a la Comisión para imponer multa a los servidores públicos, responsables de aplicar la normatividad que regula la carrera administrativa. El Congreso de la República, en ejercicio de la facultad de configuración legislativa, atribuyó esta potestad a la Comisión Nacional de Servicio Civil, con el legítimo y razonable propósito de dotarla de herramientas jurídicas que le permiten realizar la función de vigilar la aplicación de determinadas reglas jurídicas. La multa que podrá ser impuesta en virtud de las normas que se examinan dista bastante en su naturaleza jurídica de aquella que es propia de las sanciones que el Ministerio Público puede imponer, merced a un juicio disciplinario. Mientras la medida prevista en las normas atacadas pretende hacer eficaz el poder de vigilancia asignado a la Comisión, el proceso disciplinario procura el buen funcionamiento de la administración pública, como también la defensa de su imagen y prestigio. Por ello, aclara que las facultades para administrar pueden ir acompañadas de las atribuciones necesarias para que el administrador realice sus funciones. Por esta razón, determinadas autoridades encargadas de la gestión pública pueden adoptar medidas administrativas, tales como el llamado de atención verbal o escrito, la orden de suspensión o supresión de un servicio, la cancelación de una licencia, el orden de cerrar un establecimiento público o privado y la imposición de una multa sin que estas medidas impliquen el ejercicio del poder disciplinario en el sentido que trata la Ley 734 de 2002. Cuando un servidor público desatiende las normas relacionadas con la carrera administrativa, como también las órdenes e instrucciones impartidas por la Comisión Nacional de Servicio Civil, respecto a él pueden tener comienzo el proceso regulado en los preceptos que se examinan, como también el previsto en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, pues se trata de dos procesos distintos, cada uno de ellos con diferente finalidad. Sobre la doble instancia, la Corte considera que los cargos formulados no están llamados a prosperar, pues la decisión que pueden adoptar la Comisión Nacional del Servicio Civil en virtud de las normas impugnadas no tiene carácter judicial, toda vez que ella se inscribe dentro de la órbita de las funciones administrativas y de vigilancia que le fueron asignadas por el constituyente. Además, recuerda que las decisiones adoptadas por la Comisión pueden ser impugnadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, atendiendo a las reglas previstas en el código de esta especialidad. Precisamente en esta clase de procesos el legislador ha desarrollado el principio de doble instancia, estableciendo los términos dentro de los cuales se pueden ser impugnadas determinadas sentencias. Finalmente, para la Corte resulta claro que la buena fe, artículo 83 de la Constitución Política, en el comportamiento de la entidad pública ha de presumirse mientras la mala fe ha de ser demostrada, y en el presente caso la demandante supone que la Comisión estará parcializada al momento de adelantar la investigación previa a la imposición de la multa. Por estas razones considera la Sala que los argumentos expuestos por la demandante obedecen a su particular manera de interpretar las normas impugnadas, es decir, la autora presume que la Comisión actuará de manera parcializada. Las consideraciones subjetivas del actor respecto a la manera como una norma puede ser aplicada no son argumentos suficientes para solicitar que se declare la inexequibilidad del respectivo encargo por vacancia de empleo de carreras sin previa convocatoria a concurso. El artículo 44 del Decreto 760 del 2005 dispuso que cuando por razones de estricta necesidad para evitar la afectación en la prestación del servicio, la Comisión Nacional del Servicio Civil, a previa solicitud sustentada del jefe del organismo o entidad, podrá autorizar encargos en empleos de carreras sin previa convocatoria a concurso. En las vacancias temporales generadas por el encargo se podrá efectuar el nombramiento provisional. Esta disposición fue demandada ante el Tribunal Constitucional, ya que el demandante considera que hay extralimitación de la Ley de Facultades, pues la Ley 909 de 2004 acabó con la figura de provisionalidad y además se viola el artículo 125 de la Carta, que consagra la regla general que los empleos públicos son de carrera, con las excepciones allí previstas. Sin embargo, la disposición acusada afirma que revivió la provisionalidad. La Corte debe aclarar entonces
si cuando se produce la vacancia en un cargo de carrera se autoriza la provisión del mismo sin previa convocatoria en concurso y por encargo. Señala la Corte que, como se desprende del texto del mismo, el artículo 44 del decreto 760 de 2005, cuando se produce la vacancia en un cargo de carrera se autoriza la provisión del mismo sin previa convocatoria, concurso y por encargo, lo que encuentra justificación en la necesidad de la continuidad en la presentación del servicio público, sin que ello signifique que con posterioridad pueda prescindirse de la realización del concurso para proveer el empleo conforme a las reglas que regulan la carrera administrativa. Ahora bien, si como consecuencia de la designación por encargo se produce a su vez una vacancia temporal, porque el encargado no puede simultáneamente desempeñar los dos empleos, el artículo 44 de la norma autoriza que se efectúe un nombramiento provisional, de tal manera que concluido el encargo volverá entonces al titular del empleo a su cargo original. Luego, de acuerdo con la Corte, no le asiste razón del demandante en su afirmación que la Ley 909 de 2004 acabó con la figura de la provisionalidad, tal como se desprende del artículo 25 de la ley en mención. Gerente de ESS en el nivel territorial. En una reciente sentencia, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre la exequibilidad del parágrafo del artículo 22 del decreto 785 de 2005. Dicha norma dispuso que el parágrafo del artículo 22 que cuando se determine una empresa social del Estado, el nivel territorial cumplirá sus funciones a través de contratación con terceros o convenios con entidades públicas o privadas, o mediante operadores externos. La función gerente o director será ejercida por un funcionario de la respectiva Dirección Territorial de Salud, caso en el cual el empleado continuará devengando el salario del empleo del cual es titular, no exigiéndole requisitos adicionales a los ya acreditados. Esta disposición fue demandada ante el Tribunal Constitucional, ya que según los actores, el presidente de la República excedió las facultades extraordinarias otorgadas por los numerales 2 y 3 del artículo 53 de la Ley 909 de 2004. Sin embargo, la Corte considera que la Ley 909 de 2004 le dio facultades al presidente de la República para determinar el sistema general de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades del orden territorial y para restablecer el sistema de funciones y requisitos aplicables a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial, dentro de los cuales están las correspondientes a las empresas sociales del Estado. Tales facultades, a juicio de la Corte, cumplen con el requisito de precisión en cuanto fueron claras, ciertas y perfectamente determinables. Además, las materias para las cuales fue habilitado el gobierno no son de aquellas respecto de las cuales está prohibido conceder facultades extraordinarias, quedando entonces el presidente habilitado para regular elementos propios del empleo público. El parágrafo acusado regula lo relativo al desempeño de la función pública de gerente o director de la empresa social del Estado del nivel territorial cuando ésta tenga que contratar con terceros o acuda a convenios con entidades públicas o privadas mediante operadores externos, y tal asunto no es ajeno a la materia para la cual la ley habilitó al presidente de la República, pues la norma tan solo establece límites a la aplicación del empleo de gerente o director de las empresas sociales del Estado frente a la ocurrencia de las circunstancias especiales. Al señalar que será un funcionario el ente territorial, existe una relación temática directa con las facultades extraordinarias concedidas y tal previsión. Además, esa aplicación de los principios de economía y flexibilidad para responder a las necesidades administrativas y cumplir con los cometidos estatales. Sostenía el actor que el presidente de la República también excedió sus facultades porque reguló el régimen salarial del empleado que en esa eventualidad ejerza el cargo. Frente a dicha afirmación, la Corte considera que lo único que hizo el decreto ley fue definir cuál sería el régimen salarial aplicable ante la ocurrencia de esa eventualidad, para lo cual optó por remitirse al ya existente. Al respecto, ha sostenido la Corte que cuando el legislador extraordinario no fija una suma determinada como salario, sino que simplemente se remite a la ya existente, no desborda sus facultades, toda vez que esta previsión hace parte de la competencia delegada. Procesos de selección, convenios con el Departamento Administrativo de la Función Pública. El artículo 3 del Decreto 760 de 2005 dispuso que los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
a través de contratos o convenios interadministrativos suscritos con el Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o privadas, instituciones universitarias o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Dentro de los criterios de acreditación que establezca la Comisión, se privilegiará la experiencia e idoneidad del recurso humano que vaya a realizar los concursos, originándose, según algunos actores, otro problema que debe dilucidar la Corte Constitucional. Es posible incluir entre las entidades con las cuales la Comisión Nacional del Servicio Civil pueda adelantar contratos o convenios interadministrativos para adelantar los procesos de selección, además de los universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior del Departamento Administrativo en la Función Pública. La Corte comparte los repartos del demandante. Abandono del cargo. El literal 1 del artículo 41 de la Ley 909 de septiembre 23 del 2004 estableció como una causal de retiro del servicio la declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de constitucionalidad, corresponde a la Corte establecer si la consagración del abandono del cargo como causal autónoma de retiro del servicio atenta contra las garantías propias del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política, por carencia de regulación específica del procedimiento que puede adelantar el funcionario competente. No obstante, en esta actuación la Administración debe ofrecer las garantías propias del debido proceso, por mandato de la Carta Fundamental y los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El debido proceso implica el respeto de unas garantías previas a la expedición de la decisión, así como unas garantías posteriores que en el ámbito de los procedimientos administrativos guardan relación con el agotamiento de los recursos de la vía gubernativa, así como con la posibilidad de someter el control jurisdiccional la validez jurídica de las dichas decisiones. Por ello, el examen efectuado por la Corte colige que la causal de retiro del servicio por abandono del cargo consagra en él el literal 1. Pérdida de los derechos de carrera administrativa. De igual manera, el artículo 42 de la Ley 909 de 2004 establece que se producirá el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos de la misma cuando el empleado tome posesión de un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Ante el enjuiciamiento de esta disposición, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre si vulnera la protección especial del trabajo, la posibilidad de retirar la carrera a un funcionario cuando se posesione en un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. Considera el Tribunal Constitucional que la disposición de manera alguna desconoce el principio de estabilidad laboral o con ella que se haya establecido una causal de retiro de la carrera que resulta arbitraria o irrazonable. De la revisión jurisprudencial presentada, puede concluirse entonces que ha sido tarea encomiable en la Corte Constitucional interpretar a la luz constituyente de 1991 los principios y valores que inspiran el sistema de méritos en el país, adoptando mediante las acciones realizadas decisiones trascendentales sobre la concesión y el alcance de carreras administrativas y la Comisión Nacional de Servicio Civil, los sistemas de carrera, el empleo público, los procesos de selección y el retiro del servicio, decisiones que son evidente demostración de una función como celoso guardián del ordenamiento constitucional colombiano.